Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? Sí, perfecto, Jesús. Buenos días. Muchas gracias, Ivana. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar acá, de parte de Microgeo, del equipo Autodesk y de Sonda. Les damos el agradecimiento por estar acá. Vamos a comenzar dentro de un minutito, esperando un par de personas que se están conectando. Bueno, ok. Repito, muchas gracias por estar todos acá. Le damos la bienvenida de parte del equipo Microgeo. También damos las gracias a Ivana Kermen, a Sandra Jiménez y a Felipe Espinosa, quienes son nuestros especialistas que van a estar hoy día con nosotros. Ellos nos van a compartir información súper interesante. De todos modos, esta presentación la vamos a grabar y la vamos a compartir para quienes no pudieron asistir. Y les dejo de inmediato informado que las preguntas y respuestas las vamos a dejar al final. Vamos a dejar unos minutos para que abran su micrófono y puedan preguntar, o vamos a revisar el chat por si alguien dejó alguna pregunta que durante la presentación le generó alguna inquietud, y ahí los vamos a revisar al final. ¿Ok? Bueno, comenzando. Como bien la invitación lo dice, claramente lo que queremos mostrar hoy día son flujos clave. Clave en el sentido de que ya no solo hablamos de la función de los productos, eso ustedes ya lo saben perfectamente, o lo saben sus equipos de usuarios, ¿cierto? Acá lo que nos interesa es que conozcan toda la conexión que hay dentro de una solución ya basada en las tecnologías que ofrece Autodesk como uno de los proveedores o nuestros socios estratégicos, ¿ok? La idea es que aquí se vayan imaginando cómo ustedes pueden hacer el desarrollo de estos mismos tipos de ejemplos en su negocio. Y la idea es que tanto acá en el chat como después junto con nuestros ejecutivos nos vayan haciendo preguntas para que nosotros los podamos apoyar de manera consultiva en cómo llevarlos al siguiente nivel. ¿Ok? Bueno, una cosa que recién acabo de mencionar y una palabra que bastantes veces vemos en el día, publicado en todas partes, hablamos de eso, pero sinceramente siento que muchas veces queda como una simple palabra. Y yo creo que sería bueno un poco recordar algo que tuve hace unas par de semanas atrás, conversación con uno de estos socios, el origen de la palabra, ¿ya? Claramente la etimología es del origen griego y se compone obviamente de una palabra que significa tecnología, que está dividida o está compuesta de dos bases léxicas, ¿ok? Una es tecné, que significa arte o también técnica, y la otra parte que es logos, que significa estudio, ciencia o tratado. ¿Por qué hago un poquito el alcance de esto? Porque hay algo que siempre está evidente en nosotros todos los días, lo hablamos todo el tiempo, pero quizás el uso excesivo de la palabra nos hace perder un poco el origen del por qué la comentamos, porque sigue siendo algo que conversamos todos los días, en todo momento, y sobre todo porque nosotros como Microgeo, y también con nuestro socio Autodesk, nos encargamos mucho de poder comunicarle sobre estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tomando este léxico, ¿cierto? Tomando estas dos bases y uniéndola, tecnología termina siendo el arte, la técnica o la manera de hacer las cosas. Y eso es un poco el origen de por qué este webinar. Lo que venimos a presentarles acá no es un botón, no es una nueva herramienta, es una manera de hacer las cosas que en este momento está logrando que el mercado se vuelva más ágil, que ustedes puedan presentar proyectos en menores plazos, que los costos en horas hombre o de materiales sean más controlados. Y eso es un poco con lo que me quiero quedar. Lo que van a ver ahora, gracias a nuestros especialistas, tiene que ver con eso. Van a ver la manera de hacer las cosas que estamos ofreciendo en este momento y vamos a poder apoyarlos en todo lo que de aquí en adelante puedan imaginar ustedes dentro de sus proyectos. ¿Ok? Les doy las gracias nuevamente, les doy la bienvenida y ahora vamos con Felipe Espinosa, nuestro especialista de aplicaciones en Autodesk Sonda, que va a empezar con la presentación. Felipe. Hola, hola Jesús. Hola a todos, buen día.
Comenzaría a compartir pantalla. No sé me avisan si se ve bien. ¿Ahí? Sí, Felipe. Ya. Bueno, como decía Jesús, la idea de hoy es poder mostrar más que una sola herramienta, el uso de un conjunto de herramientas para poder eh, hacer una tarea un poco más integrada, ¿ya? La idea no es solamente mostrarles que existe una herramienta como un martillo o un taladro, ¿no es cierto? Sino que existe un maletín de herramientas que nosotros podemos trabajar como portafolio de AutoES, que es la S Collection. Y con esto podemos trabajar en varias etapas dentro de un proyecto. En mi caso yo voy a partir, ¿no es cierto?, mostrando desde la etapa de concepto con InfraWorks y voy a pasar después cómo poder trabajar y generar diversas alternativas de terreno para poder después ser emplazada, ¿no es cierto?, en un terreno o para hacer después, siguiendo el flujo hacia arquitectura. Entonces, lo primero es que ya no tenemos, si no tenemos absolutamente nada, solamente tenemos identificado el lugar donde vamos a trabajar, nosotros podemos hacer uso de la herramienta InfraWorks y de su generador de modelos. El generador de modelos que posee InfraWorks nos puede situar en cualquier lugar del mapa mundi, ¿no es cierto? Del mundo, en este caso, yo voy a utilizar como referencia Pichilemu. Pichilemu es un lugar que a mí me gusta mucho, pasar ahí las vacaciones, ¿no es cierto? Y además sé que hay varios terrenos que están ahí baldíos. Yo el otro día cuando fui para allá, encontré un terreno baldío que me encontré interesante para poder hacer este tipo de proyectos o presentaciones. Desde ahí seleccioné una porción del mapa, ¿no es cierto? Agregué la información, el nombre que va a tener y ahí automáticamente me genera un modelo. Me avisa que la información fue cargada a mi correo electrónico, se demora ahí un poco, un par de minutos, y una vez que esta información ya se ha generado, yo puedo acceder a InfraWorks. Acá. Acá. Ahí me aparece, ¿no es cierto? Le puse como nombre departamentos de Pichilemu, y ahí me aparece la porción del mapa que yo seleccioné con el terreno baldío. Si se dan ahí los que han ido a Michilemu van a identificar ahí que está, por ejemplo, el aeródromo, ¿no es cierto? Y ahí hay un terreno por ahí cerca. Ahí está es Avenida Comercio. La idea de InfraWorks que me aparece también la información de las calles, no solamente me está generando un modelo 3D con información de, ¿no es cierto?, de mapas como Bing Maps, sino también me entrega toda la información con respecto a calles, sitios, lugares importantes, lugares de interés de acuerdo al grado de urbanización que tenga el sitio, el cual voy a sacar, ¿no es cierto?, con Model Builder, es la información que voy a tener. Por ejemplo, Viña del Mar o Santiago son lugares que poseen bastante información. En este caso, Pichilemu solamente, si se dan cuenta, posee lugares como sitios importantes, que es el aeródromo, tiene elementos 3D que aparecen, pero lo principal sale en las calles. Pero ya con eso, en mi caso, me sirvió como base para poder sitiar. Ahí está el terreno en el cual voy a empezar a trabajar y el cual voy a hacer mi diseño. Voy a situar como referencia. Y lo primero que voy a hacer, voy a generar un área de cobertura. El área de cobertura es un elemento, como pseudo-BIM, yo lo llamo, que sirve para InfraWorks para poder identificar terrenos y parcelar de alguna manera. Hay varias maneras de poder tener sitios. Hay varios elementos que son considerados en InfraWorks como parcelas, ¿no es cierto?, áreas de cobertura o áreas de terreno. Cada una tiene propiedades distintas. En este caso, las áreas de cobertura es un terreno el cual se identifica como una polilínea. Acá en esta polilínea, ¿no es cierto?, o de esta área de cobertura, yo también identifiqué los lugares donde podrían estar emplazados los edificios, de una manera bastante conceptual. Aquí yo podría hacer, por ejemplo, iteraciones con arquitectura para ir identificando el juego. En este caso, yo propuse que podrían estar en estos lugares, en estos sitios, un sitio o un condominio de departamentos. Así que me fui ahí atrás, ¿no? Ahí está. Ahí voy al final. ¿Ya? Entonces voy a un área de cobertura y ahí está mi propuesta de donde podrían estar este sitio de departamentos. Luego de esto, una vez que ya ese modelo fue cargado en InfraWorks, fue generado, me voy a Civil 3D. Aquí le voy a dar play. En Civil 3D yo lo abro como un dibujo nuevo y Civil tiene la vinculación directa con InfraWorks. Entonces yo voy directamente, ya yo estoy trabajando con la versión de Civil 2022, la 2023 también lo tiene,
de una manera un poco más rápida. Y aquí yo selecciono directamente el modelo de Infraworld el cual estoy trabajando. Como Infraworld es un modelo que está georreferenciado, Civil también me identifica las coordenadas que están, entonces me propone un sistema de coordenadas que es el que trae Infraworld, yo lo corroboro y le digo si este es el que voy a utilizar. Está exacto el sistema de coordenadas. Con el sistema de coordenadas ya seleccionado, abro el mapa de Civil y también puedo seleccionar un área de interés en la cual voy a empezar a generar mi diseño. Si se dan cuenta, es el mismo lugar el cual estoy trabajando con Infraworks. Entonces, esto me quiere decir que estoy bien posicionado. Estoy en el mismo sitio en el cual voy a trabajar y están las coordenadas identificadas correctamente. Luego de esto, acá le doy OK, ¿no es cierto? Verifico las coordenadas, el área de interés que voy a generar, y me trae la información de Infraworks. Cuando me trae la información de Infraworks, me trae toda la información de elementos importantes como carreteras, si hay sistemas por ejemplo, de drenaje me aparecen, sitios importantes, algunos emplazamientos, o toda la información que yo pueda cargar adicional a Infraworks. Recordemos que Infraworks no solamente, en este caso, a modo de ejemplo, yo tomé un modelo de cero, donde todavía no se ha cargado información y no estoy vinculando información GIS. Tanto Civil como Infraworks son software que pueden integrar información GIS. Entonces yo puedo generar un modelo mucho más completo de lo que yo estoy aquí generando a modo de ejemplo. Entonces, de ahí yo tengo ciertas áreas de cobertura, ¿no es cierto?, que me traje, y aparece también el polígono que yo logré crear en Infraworks, con lugares donde yo voy a sitiar los edificios a modo con esta primera propuesta que estoy haciendo. Luego de esto, bueno, lo primero que tengo que hacer acá es guardar el archivo. Una vez que ya lo guardo, está listo para poder ser trabajado en mi ambiente de Civil. Posteriormente en Civil, lo que me queda por hacer es generar superficies de terreno en el cual yo puedo cargar la topografía, una topografía que ya vaya a generar, ¿no es cierto?, que se genere, y puedo también evaluar distintas alternativas de terreno, de cómo va a ser la explanación, que va a ser el ejemplo de este caso. Como estoy trabajando con Civil, ¿no es cierto?, yo genero una nueva superficie de terreno. Esta superficie de terreno les voy a asignar las propiedades que traje directamente de Infraworks. Estas superficies también pueden ser cargadas, como yo les decía, en las que yo vaya a generar directamente mediante un levantamiento topográfico, entonces para darle más certeza al trabajo que voy a hacer. Esto también se puede hacer. Pero a modo de ejemplo, voy a utilizar las mismas topografías que me genera por default Infraworks, que contiene un error no menor. ¿Ya? Entonces, no es recomendable para poder hacer diseño de detalle, pero así como estamos trabajando en una etapa bastante conceptual, me sirve. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es generar las áreas de cobertura que voy a trabajar, ¿no es cierto? O superficie dentro de Civil. Ahí estoy generando las superficies. Estoy generando también, quiero la definición o el contorno que voy a darle a la superficie, que va a ser el mismo polígono el cual voy a trabajar y el polígono que yo me traje de Infraworks. Una vez que esté generada mi superficie, apago todo lo relacionado, lo que esté al contorno, lo que esté alrededor, y me queda mi superficie generada. También, lo que hice en este caso fue generar también un boundary, ¿no es cierto?, un contorno para apagar todo lo aledaño que tenga el sitio, ¿no es cierto? Este modelo, a pesar de que sea un modelo conceptual, si fuera un modelo, por ejemplo, con una topografía real del sitio, va a tener bastante información. Entonces, lo que a mí me interesa después, cuando vaya a pasar a Revit, pensando que esto va a ser una topografía que después va a ser utilizada por arquitectura, tengo que ir limpiando el modelo. Entonces, en esta parte, yo estoy haciendo una limpieza de la información del modelo para dejarla más acotada y así disminuir su peso. Entonces, de esta manera, yo generé un boundary, ¿no es cierto? Estoy apagando también diversos elementos del terreno. Ahí hice un corte de la topografía, apagando ciertos elementos que yo en este punto no considero de mayor importancia para poder ser llevado. Una vez que ya tengo definida una superficie de manera conceptual, está lista para ser ya exportada o publicada en un ambiente de Revit. Luego de esto, yo, una vez que ya tengo, por ejemplo, generada la superficie, tengo que generar el grading, ¿no es cierto? Aquí lo que voy a hacer, como esta superficie la extraje de Infraworks, todavía no está nivelada al piso terreno, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer
es nivelar todo esto en un determinado punto. Acá es donde empieza el trabajo BIM y donde empieza a evaluar distintas alternativas de diseño. Por ejemplo, en este caso yo sé que van a haber dos edificios que van a estar emplazados en estos dos lugares. Entonces, y también yo necesito generar, de acuerdo a los criterios del proyecto, necesito generar diversos estacionamientos, necesito generar plazas, ¿no es cierto?, áreas verdes y una piscina que están contempladas. Entonces, para hacer esto, tengo que identificar cómo va a ser la explanación que voy a generar. Entonces, de la primera alternativa puede ser, por ejemplo, explanar los dos sitios donde van a estar los edificios. Entonces, al explanar los dos edificios, ¿no es cierto?, los terrenos donde van a estar los edificios, tengo esta explanación, la cual yo considero que no es la más óptima para generar, porque además voy a tener que identificar plazas, ¿no es cierto?, como ya les decía, o generar también estacionamientos que van a estar alrededor, la cual no consideré que sea una alternativa bastante viable. De esto, luego genero otras alternativas de diseño, generando otras superficies, y cuando llego a la primera propuesta, aquí ya estoy generando ya otra propuesta de diseño con otros tipos de explanaciones, genero una propuesta que ya me parezca un poco más cómoda, que pueda llevar a arquitectura para que ellos también integrarlos dentro del flujo y que puedan tomar decisiones. Quizás una decisión pueda ser mover los sitios, los emplazamientos donde van a estar los edificios para darle más cabida a más estacionamientos o darle optimizar mejor el terreno. Pero ya con esto y empieza el trabajo BIM desde de manera bastante conceptual. Una vez generado esto, genero los gradings, ¿no es cierto? Genero las superficies que van a estar aplanadas. Reviso la topografía, cómo va a quedar en 3 dimensiones. Y queda lista para ser, ahora sí, publicada a Docs. Lo que ahora está disponible dentro de las últimas versiones de Civil 3D, creo que ya desde la versión 2022 en adelante, es que puedo publicar directamente en Autodesk Docs. Entonces yo aquí identifico, ¿no es cierto?, ciertos elementos, lo voy cargando la información, la reviso y publico las superficies que yo desee. En este caso voy a publicar la superficie que he generado y que estoy evaluando como primera propuesta. Me dice dónde la voy a cargar, ¿no es cierto? Voy a hacer como una superficie de topografía compartida, ¿no es cierto? Es una primera propuesta. Al cargarla también en Autodesk Docs va a estar versionada. Entonces, a medida que va cambiando la topografía o va cambiando la alternativa o la propuesta de diseño que estoy generando, porque estoy pensando también en etapa bastante conceptual donde estoy evaluando distintas explanaciones que puedo hacer, se pueden ir insertando dentro de Revit. Entonces, Revit, al estar vinculado a esto, siempre va a ir también en un constante cambio. O sea, estamos hablando ya de modelos vivos. De esto, ¿no es cierto? Se va a cargar a Docs y queda listo para hacer. Ahí ya le doy guardar, ¿no es cierto? También, aparte, estoy guardando mi archivo de Civil directamente en la nube, como respaldo. Una vez hecho esto, estoy revisando que ya quedó disponible la topografía para ser trabajada en Docs, y ahí también tengo el archivo de respaldo, donde puedo ver también, por ejemplo, matices o definiciones en 3 dimensiones. Tengo distintas evaluación de propuestas. Como yo les decía, esta era la primera propuesta, la cual no me llenó mucho, ¿no es cierto? Ahí conversando con el equipo, dijimos que quizás debería ser mejor una explanación completa de todo el terreno, y al final esta fue la que yo definí para poder ser trabajada y que va a ser trabajada por el equipo de arquitectura. Entonces, ahora entra arquitectura, Ivana. Bueno, muchas gracias, Felipe. Acá estoy. Ahora voy a empezar a proyectar mi pantalla. Díganme si se ve. Se ve bien. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, como bien decía Felipe, en este caso, en el rol de Civil, de empezar a estructurar una prefactibilidad, si se quiere, de lo que es el proyecto, empezar a tirar líneas, empezar a ver en la fase constructiva, en la fase, perdón, de diseño conceptual. Bueno, acá es donde están, voy a ver un ratito la cámara porque son muy expresiva y me gusta. En principio, es hablar un poco del diseño conceptual, cómo vamos para esto en el flujo del texto, en el flujo en el que tienen que empezar a analizar cuántos servicios, cuántas
cuál es la altura, qué tipo de morfología según el programa arquitectónico tengo que empezar a cumplir. Bueno, esto de los estacionamientos, de las piletas, toda la piscina que hablaba Felipe en cuanto al terreno. Entonces, hacer uso de todo eso, empezamos en la fase de diseño y acá dentro de la collection, como bien decía Jesús al principio, es todo un paquete de herramientas, en donde en este caso también está Formit, que Formit yo siempre lo pongo como que todo proyecto comienza con un boceto, y ahí es donde Formit cobra protagonismo para empezar a trabajar lo que es el diseño conceptual en 3D. ¿Cómo se hace Formit? ¿O qué es Formit en sí? Formit es una plataforma que está anywhere, decimos, en cualquier lado. Se puede instalar en la computadora mediante una aplicación de Windows, puede estar usado en una aplicación de celular o de tablet, en este caso puede ser de Android o de iOS, de Apple, y también podemos usarlo el de la web. Así que después vamos a pasar algunos links como para que accedan. Pero en principio, ¿qué significa? Empezar a trabajar con modelos tridimensionales ya contenidos de información de lo que a mí me sirve para tomar decisiones en etapas tempranas. En este caso, poder analizar un poco ese terreno que en este caso Civil empezó a analizar en InfraWorks. Formit e InfraWorks se vinculan. ¿Cómo y de qué manera? Acá, bueno, en este caso Felipe, o el ingeniero civil, puede subir ese InfraWorks en este caso Docs. Docs también es un receptorio, es un entorno común de datos en la nube que tiene todo, que también está dentro de la colección, en donde en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Adopto esa primera aproximación al terreno. Bien, Felipe dijo que es una primera aproximación en donde si bien el terreno no es exactamente igual con la topografía de la vida real, pero sí me va a dar una idea a la hora que yo empiece a proyectar en el diseño conceptual. Entonces, en este caso lo que estoy mostrando es desde la visualización de Autodesk Docs, qué es lo que me compartió. Sí, qué es lo que me compartió, cómo ve el terreno y dónde tengo que estar emplazando mis primeros bocetos. Entonces, con la plataforma InfraWorks, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Abro ese modelo de Navisworks que estaba cargado en la nube, que yo no lo generé, lo generó el Civil, pero yo como arquitecta lo voy a tomar de base. Yo lo estoy abriendo, en este caso, lo abro desde la plataforma InfraWorks para visualizarlo, para darle un entorno, para ver qué es lo que me trajo a nivel de carreteras, bueno, como decía, el aeródromo, bueno, todas estas carreteras en donde yo puedo tener una idea base, hasta sin conocer Chile. En particular conozco algunas ciudades, pero no conozco este departamento o esta ciudad de Pichilemu. Así que en particular, ¿qué es lo que voy a necesitar? Yo necesito ese entorno, traerlo a Formit. ¿Cómo lo puedo traer? Con un FBX. FBX es un entorno de intercambio de archivos, un formato de archivo en donde yo acá a InfraWorks le digo que quiero exportar a FBX, le digo que quiero usar todo el modelo que está generado en InfraWorks y directamente cuando yo ya llego, perdón, o localmente, en este caso yo me lo bajé localmente y lo estoy importando. ¿Qué es lo que me permite Formit? Importar FBX y me va a traer esa topografía, porque tiene niveles, a mi Formit como para empezar a tirar esos primeros bocetos, esos primeros bloques de departamento, en este caso, en donde quiero ver cómo los puedo emplazar, qué altura puede tener, cómo jugamos con el sol y la sombra de esos, de esos volúmenes. Así que en este caso, bueno, es sencillo, se trabaja como una imagen, tiene algunas propiedades en donde puedo tocar algunas líneas como cruz entre los distintas líneas o áreas que me marcó el Civil. Así que en ese caso, bueno, puedo empezar a visualizar el entorno inmediato con una imagen satelital que traigo desde InfraWorks y que además obviamente es más rico que trabajar un lienzo en blanco. Entonces aquí simplemente mostrando que puedo utilizar layers dentro de lo que es Formit, que es una plataforma muy amigable, los invito a conocerla, ahora voy a mostrar un poquito más hasta dónde se puede llegar, pero en principio saber que puedo empezar a trabajar con un entorno que el Civil ya me lo está trayendo, Civil a nivel de ingeniería civil, topografía, en donde InfraWorks fue el protagonista para que yo pueda tener ese entorno. Entonces empiezo a trabajar con algunas herramientas base, como volumetrías en 3D. Estas obviamente son editadas, empiezo con un bloque, lo puedo extenderlo, puedo moverlo, puedo achicarlo, puedo darle más altura. Eso lo vamos a ver un poquito adelante, pero en principio empezar a jugar, si se quiere, con esta
idea de diseño conceptual, en donde yo todavía no sé ni cuántos departamentos voy a tener adentro, ni qué altura específica voy a tener o qué espesor de muro voy a tener. Pero sí empiezo a utilizar el diseño conceptual en 3D ya con información real, que es en este caso el terreno que estoy trayendo desde InfraWorks. Otra posibilidad, creo que ahí volví atrás, ahí está. Otra posibilidad es traer ese contorno, ese archivo de WG que también Felipe compartió en la nube, en donde yo traigo el contorno de ese terreno, en donde yo ya puedo, a lo mejor no estoy interesado mucho en el movimiento de tierra, ni en todo el movimiento en sí, porque eso lo va a hacer el civil, pero sí hasta dónde puedo estar mis límites dentro de lo que es la superficie de terreno. Entonces, aquí simplemente mostrar que si el terreno no es ortogonal, en este caso no hay ningún ángulo que esté midiendo 90 grados, de todas formas yo puedo gestionar esa visualización de las grillas que tengo en el Formit para empezar a trabajar un poquito más ortogonal o acomodarme a las líneas límites de ese terreno. Entonces aquí lo que hago es alinear sobre una cara de ese terreno esas grillas como para que sea más fácil y más ortogonal, en este caso empezar a trabajar con mi volumetría. Bueno, y acá empiezo a mover, bueno, obviamente también podía, acá está apagado pero yo traigo esas opciones de diseño desde el CAD que generó Felipe, a dónde estaban emplazados los dos edificios, pero yo puedo calcar, por supuesto, y yo empezar a trabajar esa volumetría. Bien, disculpen. Entonces acá, simplemente para mostrar un poquito más hasta dónde puedo empezar a jugar con esa volumetría, todo lo que yo dibuje en Formit se empieza a transformar en una superficie. Y esa superficie puede o adicionarse o extraerse a una volumetría generada. En este caso estoy extrayendo y estoy generando algunos huecos de iluminación dentro de esos volúmenes o generar, por ejemplo, un adicional de un volumen adosado aquí en un corner, en una esquina de este volumen. Pero simplemente es muy sencillo, es muy amigable y yo ya empiezo a generar información tridimensional donde las alturas, donde veo a lo mejor alguna extracción, a ver qué superficie, qué volumetría tengo. Entonces toda esa información, la verdad que es tan amigable que empieza a ser casi un juego de armado de volumetrías para empezar a trabajar ese diseño conceptual. Y por último, desde ya hace muy, voy a ver si creo que me voy a adelantar una para volver atrás, ahí está. La otra vínculo que tenemos entre Revit, ya generado desde una plataforma como Revit a Formit, es directamente bidireccional. En este caso dijimos, podemos importar la superficie desde InfraWorks. Puedo traer un DWG dentro de Formit, pero a la vez, si yo empiezo a trabajar a lo mejor algunas volumetrías, algunas bases o algo dentro de Revit, acá la bidireccionalidad que tiene con Formit es directa. En este caso está el formato de Revit, ya vamos a hablar un poquito de este producto, pero en principio es hablar que dentro de Massing and Sites o sitios, tengo este botón que inmediatamente cuando yo lo toco me abre Formit para yo poder importar y exportar lo que yo quiera. Estar a lo mejor jugando en volumetrías más sencillas en Formit y traerlos a Revit en este caso. Entonces, hasta ahí, pensar un poquito esa bidireccionalidad de estas plataformas y la interconexión que tienen, la interoperabilidad de la información que yo estoy llevando de un lado hacia el otro. ¿Y hasta dónde puedo llegar con Formit? La verdad que Formit tiene un potencial gigante, está muy abocado a lo que es el diseño conceptual, porque justamente me permite fácilmente dar una idea de lo que va a ser mi proyecto. Pero yo puedo trabajar esas bolas súper sencillas o puedo llegar hasta un diseño un poquito más detallado para poder sacar volúmenes, entender, no sé, por ejemplo, las superficies por cada nivel que estoy proyectando. Ya puedo sacar imágenes, puedo dar una idea de concepto de cómo va a desarrollarse ese diseño, por supuesto, estos apartamentos. Puedo usar materialidad, bueno, por supuesto, empezar a trabajar interiores, exteriores, visualizaciones, recorrer el modelo de cómo yo me lo estoy imaginando. ¿Para qué? Para que, por supuesto, después pasemos a un diseño, a un desarrollo del proyecto que ya lo vamos a hacer en un Revit, que por supuesto es la estrella del BIM porque ya le estoy agregando demasiada o más información de la que me permite, por supuesto, Formit, que estamos en el diseño conceptual. Entonces, para pasar a un máximo, explotar al máximo Formit, ¿hasta dónde podría llegar?
Si bien vimos recién en detalle, este sí es otro proyecto, no tiene nada que ver con el que estábamos hablando con Felipe, pero sí mostrar hasta dónde llega Formit. En este caso, si yo ya tengo la volumetría, puedo trabajar todas las exteriores un poco más a nivel de volúmenes para ver cómo me están afectando el terreno donde yo me estoy emplazando con mi proyecto. Entonces, en este caso, Formit tiene todo un análisis energético incluido, en el cual me permite hacer no solo análisis solar, de luz y sombra, a ver cómo está esa radiación, ese sol y esa sombra frente a lo que, a lo que es mi diseño. En este caso, le estoy diciendo, bueno, a ver, en qué época del año y a qué hora exacta de cada día yo voy a tener el sol pegándome en mis fachadas. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar decisiones de diseño, por supuesto, para obviamente evitar el consumo máximo de lo que es, por ejemplo, un aire acondicionado, o ver si de alguna forma una rotación del proyecto hace sentido para que la radiación no llegue tan directo a las caras del edificio. Entonces aquí, pasando un poquito más rápido, bueno, hacer todo un análisis luz y sombra, pero también puedo hacer un análisis un poquito más preciso en cuanto a la radiación que llega en cada una de esas caras. Entonces, en una línea gradual de cuánta cantidad de radiación recibe, yo puedo ya tomar decisiones en donde a lo mejor se necesita parasoles, o a lo mejor a donde yo puedo poner paneles fotovoltaicos para a lo mejor manejar energía solar dentro de mi edificio, o generación de energía solar para lo que yo necesite. Entonces, en todas las etapas del proyecto yo puedo ya, en todas las etapas no, en la etapa de diseño conceptual, yo puedo empezar a diseñar y empezar a tomar decisiones para ver cómo se comporta ese edificio. Bien, entonces, para seguir adelante con respecto al flujo de trabajo, dijimos hacer ideas conceptuales en Formit. Ese Formit, por supuesto, se vincula con Revit. Revit para nosotros es la estrella del BIM, decimos, en sí, en lo que respecta lo que es arquitectura, ingeniería, cuanto a instalaciones, y por supuesto todo lo que es la etapa constructiva para el desarrollo de ese proyecto. Pero Formit no, Revit, ¿cómo funciona? Revit funciona en base a familias. Esas familias son elementos BIM que contienen muchísima información, y de todas las disciplinas. Estamos hablando de mecánicas, eléctricas, plomería, bueno, todo lo que es la parte de arquitectura, por supuesto, con todos los tanto elementos, por ejemplo, estructurales, como de iluminación, como por ejemplo aventanamientos, o bueno, todo lo que es sanitarios, etcétera. Pero acá la diferencia radical es dejar de pensar en 2D. Dejar de pensar en 2D significa que el AutoCAD, cuando nosotros trabajamos el AutoCAD, estamos trabajando en visualizaciones que, si bien desde el primer inicio, como dijimos, todo proyecto comienza con un boceto y está dentro de la cabeza del arquitecto, o el diseñador, o el ingeniero, bueno, es pensar que ese AutoCAD es lineal. Ese AutoCAD me voy, es mi idea conceptual al 2D, del 2D en planta me voy a una vista lateral, me voy a un corte, y después digo, bueno, voy a hacer render en otro, en otro software para poder compartir mi idea de diseño. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa si yo que hacer un cambio? Tengo que volver atrás a cada planta, a cada corte y a cada vista para generar ese cambio que yo lo vi a lo mejor en un lado, en una vista, o lo vi recién en un renderizado y no me gustó, o tengo que tomar una decisión porque no me está coordinando con otra cosa, con otra disciplina, por ejemplo. En cambio, el flujo de Revit lo que hace es directamente pensar y trabajar en 3D, en donde cada una de las vistas van a ser representaciones gráficas que yo le indico al modelo que necesito, con los cortes, las vistas, más render en 3D, lo que sea que yo necesite, planillas, costos, cómputos, etc. Entonces ahí es donde creemos que realmente ya hay un ahorro y una optimización del trabajo de nuestros arquitectos, ingenieros y constructores, porque ya el flujo de Revit permite que sea más eficiente el proyecto, en donde si hay un cambio en cualquiera de las vistas, cortes o representación gráfica que yo lo vea, se va a generar automáticamente en cualquiera de las vistas, porque estoy trabajando en 3D. Entonces esa automatización y direccionalidad entre lo que yo estoy modelando, que ya no dibujo, con la representación gráfica que yo le estoy pidiendo al modelo, hace esa referencia automática. Entonces todos los cambios van a ser automáticos. Y acá entramos un poquito más a lo que es Revit. Revit, ya lo expliqué, es un producto que trabaja con elementos inteligentes que contienen muchísima información. En un solo modelo yo puedo tener toda la información que me estén solicitando para un proyecto.
¿Por qué hago la referencia en que me estén solicitando? Porque a lo mejor hoy todavía no sé exactamente qué muro voy a usar. Entonces puedo usar un muro genérico, pero más adelante, cuando ya especifiqué qué muro quiero trabajar, en este caso voy y lo cambio. Ya está generado, pero lo cambio. Acá en este caso le estoy dando un poquito más de detalle para entender que ese muro no es un simple muro de 2 líneas, sino que contiene distintas capas que tienen información inserta. Entonces ahí yo sé qué material estoy usando, cuántos metros cuadrados, qué altura tiene. En este caso, recuerden que siempre estoy trabajando en 3D, entonces no es simplemente unas 2 líneas que representan un muro, sino que estoy construyendo virtualmente un muro que contiene información. Por supuesto acá también las diferencias en que siempre hablamos, el trim, el offset y todo lo que usamos en CAD, ya acá la verdad uno no está pensando en el diseño, en el dibujo técnico que yo tengo que representar, sino que automáticamente el Revit reconoce que una puerta cuando se inserta en una pared tiene que hacer un corte, tiene que extraer un pedazo de muro para poner esa puerta. Entonces ahí ya el cálculo, por ejemplo, de cuántos metros cuadrados tengo de una pared, cuando yo le pongo una puerta, obviamente hace la extracción de lo que está tomando la puerta de esa pared. Entonces allí es donde empezamos a trabajar elementos en 3D y no solo una representación gráfica en 2D. Aquí era simplemente para mostrar un poco cómo funciona una pared, bueno, en donde le estoy poniendo una puerta, una ventana, en donde, por ejemplo, acá lo que muestro, bueno, por supuesto es lo que yo les decía, no estoy pensando en el trim que tengo que hacer acá para poner la puerta, simplemente pongo la puerta, me extrae esa porción de pared. Como los cortes, las vistas, todo eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero pensar en eso. Y en la visualización, yo puedo tomar decisiones de cómo se está comportando mi modelo. Esas decisiones son basadas en información que yo le estoy generando a ese modelo. En este caso es un poquito más de visualización y avanzamos un poquito más en el tema de qué potencial le voy a sacar a Revit en el proceso de ya desarrollo del proyecto. Bien. Entonces acá avanzamos al otro video, en donde ya tenemos una idea de planta, en donde ya obviamente el diseño avanzó, tengo paredes, tengo muros, ya empecé a ponerle balcones, todo lo que es herramientas como bueno, lo que equipamiento, son todas familias que contienen información. Y en este caso simplemente voy a mostrar que estamos agregando en el subsuelo unas oficinas de manejo de control del edificio y de todo el complejo que estábamos planteando con Felipe al principio. Entonces, aquí simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es dentro de lo que es el Revit, le estoy agregando en el subsuelo todo lo que es la información del nuevo diseño o del agregado que le hicimos como último agregado del diseño. Pero pensar en 3D, como les decía recién, la mayoría empieza a decir, bueno, puedo sacar todos los renders, está re bueno porque o está muy interesante por el hecho de que yo desde el 3D puedo sacar renders. Sí, puedo sacar un render como esto. Esta es la porción de oficinas que recién veíamos. Este render está bien, mal que mal me da una idea de cómo está el diseño, pero es una imagen estática. Y sí, lo puedo sacar del Revit, sí. Pero cuando nosotros hablamos de BIM, que es Building Information Modeling, en donde la información es lo que decía ahí, necesito saber esos taludes, ese movimiento de tierra, todas esas opciones de diseño que a lo mejor son sumamente interesantes a la hora de tomar decisiones y es un input sumamente interesante, bueno, es ahí donde se comporta la información como la principal base de la eficiencia en nuestros proyectos. Entonces Revit, ya vimos cómo que mal estaba funcionando, con paredes, muros y todo familias. Bueno, es ver que sí, yo puedo estar en una planta tranquilamente y hacer cortes, esos cortes donde yo ya agregué, obviamente, sillas, mesas, escritorios, las paredes, etcétera. Pero bueno, acá ya empiezo a ejecutar y a entender qué son esos componentes que yo le estoy dando a mi modelo. En este caso es un corte, sí, lo estoy viendo, puedo cambiar escalas, puedo ver qué es lo que contiene, pero en este caso es entender cada uno de esos elementos. Esos elementos tienen información que a mí me necesita, que yo necesito, que según la ejecución de ese proyecto es el que me está solicitando. En este caso, agregar parámetros personalizados, pensar en que, por ejemplo, esto yo lo quiero y lo necesito, darle un input de mantenimiento de estas oficinas el día de mañana. Entonces, por ejemplo, puedo tener parámetros de centro de control, control de
centros de costos, sector responsable a lo mejor de esta oficina, cuándo se hizo el último mantenimiento, qué usuario es el responsable de o ya vamos a usar ese parámetro usuario para lo que son las sillas, a lo mejor entender quiénes son esos operarios, ahí se me fue, ahí está, el día de mañana. Entonces, es hablar un poco de eso, de entender de que no hago solo renders con Revit, no hago solo plantas con Revit, sino yo hago una gestión de esa información de acuerdo a mis necesidades en ese proyecto. Entonces, para avanzar un poquito, estamos pensando en que cada uno de estos elementos son un ítem, es un modelado con información que hace el todo del proyecto. Entonces, bueno, en este caso estábamos viendo que las sillas tenían información, las mesas, bueno, todo tipo de familia de Revit en sí, tiene los parámetros que ya vienen de base, como los parámetros que yo le puedo agregar y personalizar para el día de mañana. Entonces hablábamos de que si estamos en una pista, en una planta, pero dentro de ahí tengo planos, puedo tener los sectores, puedo tener vistas, por supuesto, panorámicas o vistas en 3D con respecto a axonométricas, pero también puedo empezar a ver qué tipo de información es la que yo le voy a sacar a este modelo. En este caso, por ejemplo, voy a avanzar un poquito más, lo que yo quiero es entender que puedo trabajar y tomar decisiones sobre este modelo. Estoy trabajando, por ejemplo, en vistas en 3D, estoy trabajando en plantas, y todo esto que estoy analizando y viendo y gestionando la información es, por supuesto, la que va a ser rica en mi modelo para que yo después la empiece a gestionar. Bueno, acá seguimos viendo un poco cómo esa información se va empezando a cargar, la puedo visualizar en 3D, en 2D, pero simplemente, por ejemplo, quiero hacer una planilla de ese equipamiento. Vamos a empezar con la planilla de mobiliario, en donde a lo mejor acá tengo todos los divisorios, los escritorios, las mesas, las sillas, las salas, las sillas dentro de lo que son las salas de reunión, pero quiero empezar a entender, bueno, a ver, qué tipo de usuario está ahí. Puedo hacer una gestión, por supuesto, de esa oficina, en donde decir, bueno, tengo el usuario Juan en la silla tal. Tengo esta silla que quedó libre porque renunció hace un mes esta persona. Entonces, si bien es un cálculo manual, si bien es una entrada manual, yo ya le estoy gestionando información, a lo mejor para el día de mañana hacer una operación o un mantenimiento o una gestión de activos, básicamente, en donde hay que ver cuál es esa disponibilidad que tengo, por ejemplo, en esta sala. Entonces, bueno, si yo selecciono una silla en una planilla, por supuesto, y lo que decíamos, todo está vinculado. Yo en una planta puedo saber y decir, ahí está, yo la seleccioné en una planilla y ahí está, a la derecha lo estamos viendo, esa selección de esa silla para decir, bueno, este puesto está libre hasta mañana que entra, no sé, Sandra, por ejemplo, a cumplir el rol que estaba en esta silla. Entonces, bueno, en principio es eso, empezar a gestionar. Yo obviamente no es que vamos a dar un curso de Revit como tal, de cómo se hace un muro, una pared, pero siempre empezar a pensar en que ya no estoy trabajando en 2D, no estoy solo haciendo gráfica en 2D, sino es que estoy conteniendo, agregando la información dependiendo lo que yo necesito para, por supuesto, para gestionar ese modelo, ya sea para la vida posterior a la entrega, en este caso no estamos haciendo el desarrollo del proyecto como tal, pero sí pensando en un futuro, pensando en ese as-built para ser gestionado. Y acá simplemente otra planilla, recién hicimos uno de mobiliarios, es pensar en áreas. A lo mejor esta área a qué centro de costos pertenece, esta área a qué centro de costos pertenece. Si yo me hubiera hecho en los pisos superiores, a lo mejor qué departamento, qué área, habitación, este dueño está o está, bueno, son millones las opciones de información que yo manejo, pero bueno, trajimos informaciones como muy variadas para que se llegue a entender hasta dónde puedo yo trabajar con esta información. Y acá, por supuesto, trabajar con áreas me permite hacer a lo mejor una planilla de habitaciones y hacer el cómputo de áreas o las áreas según el centro de costos. Entonces, esas áreas están acá en la oficina, pero imagínense y extrapolarlo en cualquier proyecto, en donde yo por áreas puedo saber qué nombre tiene el área, cuál es el área propiamente dicha, cuántos metros cuadrados tiene, y cuál es el centro de costos, por ejemplo, o a dónde tiene que responder ese departamento, esa área o esa zona, a qué
por supuesto, a qué área o a qué mantenimiento, si se quiere, qué departamento responsable de mantenimiento tiene que ejecutarse. Entonces, es muy sencillo, es muy amigable trabajar con planillas y cuando uno empieza a agarrarle la mano, empieza a sacar planillas de todo tipo, pero pensar que con una simple pista yo puedo empezar a saber, bueno, con codificaciones, entender los centros de costos, por supuesto, si se trabajan ya después con otras herramientas o con activos o la gestión de activos con otras herramientas, es hablar de codificación. Bueno, un centro de costos 1123, por ejemplo. Entonces, todo lo que es el área de ingenierías y costos estaba en esa área. Gerencia está en otra área. Entonces, aquí estas planillas ayudan a entender que yo puedo sacar la información mediante mi necesidad, o sea, a mi gusto, a mi necesidad. Y acá, por supuesto, si hay algún cambio o se tiene que agregar algo en particular, bueno, por supuesto, esa planilla va a estar actualizada. Y si yo quisiera esto, entenderlo en altura, acá estamos analizando un solo nivel, pero saber también que puedo agregarle más información a esas planillas de acuerdo a mi necesidad. En este caso le agrego el nivel para que me diga esa área en qué nivel está de este edificio. Entonces, bueno, ahí un poquito hablar de planillas, un poquito hablar de vistas, todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Y déjenme ver si avance bien. Ahí está. Otra de las características de Revit, que es interesante a la hora de, acá sí volvemos un poquito para atrás a la hora de el diseño conceptual, es tener alternativas. Esas alternativas, si bien las podía trabajar con Linear and Formit, capaz que yo ya estoy en una etapa de desarrollo y hay un cambio. Quiero saber que ese cambio me está impactando y cómo me está impactando a lo mejor en metros cuadrados de mampostería que tengo que resolver. Entonces, Revit funciona muy bien lo que se llaman opciones de diseño. Esas opciones de diseño me permiten entender de que con un modelado yo puedo tener distintas alternativas, en donde por supuesto, acá estoy dibujando, se está dibujando unas paredes. Esta es la opción 1, por ejemplo, o la opción, en este caso era la opción 2. La opción 1 era la base, la opción 2 es la que hicimos recién, esta estoy agregándole el escritorio, pero es la opción 3, si ven acá abajo a la derecha, abajito, dice opción 4, es la que estoy poniendo ahora, pero distintas alternativas de acuerdo a lo que tenemos que generar el cambio. ¿Para qué es esto? Para que justamente en un solo modelo yo pueda hacer ese análisis de qué alternativa de diseño, qué opción de diseño es la que a mí me está conviniendo más. Entonces, acá, bueno, son distintas opciones en el cual me permiten decir, bueno, a lo mejor la opción 3 es la que va. ¿Por qué va eso? ¿Qué es lo que yo estoy analizando? Por ejemplo, en el mismo cómputo de mampostería. Si yo tuviera costos asociados a cómputos a la mampostería, yo pudiera saber que la opción 1 me va a costar tanto, que la opción, la opción 2 me va a costar tanto, pero esa planilla, por supuesto, también se actualiza en base a esas opciones de diseño que tengo. Estoy un poquito rápido, pero quería mostrar esta parte. Entonces acá, si bien estoy con las fases, acá abajo a la derecha empiezo a cambiar las opciones y ahí se nota que las áreas de ese mampostería está cambiando. Este es un simple ejemplo, pero puedo poner mamposterías, puedo poner, no sé, a lo mejor cantidad de flujo o de foro permitido, entonces dependiendo en la superficie, necesito más foro, necesito más superficie, bueno, qué opción de diseño es la que me está conviniendo más. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a sacar ese beneficio de empezar a modelar en 3D y no solo pensar o en el render cuando hablamos en 3D o solo pensar en la parte de planos, de que a lo mejor, bueno, están coordinados plantas, vistas, cortes, me quedo más tranquila. No, hay muchísimo potencial a la hora de empezar a trabajar en modelos tridimensionales contenidos de información. Pero bueno, acá otro ejemplo, quedó seleccionado esta oficina, si se quiere, o esta ampliación dentro del diseño de la oficina abajo, en el subsuelo, y pensar, dije, no, me equivoqué, o subí esas paredes hasta sobre arriba del cielo raso. En realidad tienen que estar cortadas, ya le dije con un simple comando que tienen que estar cortadas, pero acá veo la diferencia en que si yo me hubiera equivocado en la cantidad de metros cuadrados que se me están sumando, entonces esa visualización
me permite también ir controlando lo que yo estoy haciendo. Pero no, de ahí, y vuelvo a insistir en la comparación, yo no estoy en 2D, no me tengo que ir después a un Excel a pensar cuántos metros cuadrados son o cuánto es la altura, sino directamente el Revit en sí me permite visualizar esa información que es tan importante para aprovecharla, por supuesto, pero para ser más eficiente y ser, bueno, por supuesto, aumentar la productividad de mis proyectos. Bien, pasemos ahora un poquito más a otro tema. El tema de que decía que realmente ayuda, la visualización para la toma de decisiones. Revit también, el hecho de ser un modelo tridimensional, permite poner cámaras. Esas cámaras van a hacer que yo pueda visualizar, hacer una presentación de cómo va a aparecer, cómo va a ser ese diseño. Puedo entender hasta dónde voy a modelar, entender hasta dónde voy a llegar. Y si bien decíamos que puede servir para un render 2D, como es el que estamos mostrando ahora, bueno, es pensar, decir, bueno, este televisor realmente se pensó que está en el medio de un salón y que va a tener, no me quiero adelantar, que va a tener algún acceso por piso o por techo a poder ser enchufado, a darle electricidad. Capaz que si yo no lo veía en 3D no me daba cuenta que estaba en el medio. Entonces ahí es donde creo que también ayuda mucho la visualización. Acá sí, pasando al tema de visualizaciones, en la nube, dentro de Revit, me permite teniendo el acceso a la nube computacional de lo que es Autodesk, mis renderizaciones o rendering.com, en este caso, ¿qué es lo que me permite hacer? Renders, como el que vimos en 2D, con algunas características, por supuesto, de materialidad y etcétera, que yo le voy agregando al modelo, pero también el hecho de poder hacer algún análisis, por ejemplo, en este iluminación, en donde como estoy en un subsuelo, hago el modelado de este subsuelo sin ventanamiento, entonces tengo cero iluminación o iluminación natural. Entonces aquí obviamente tengo que empezar a complementar con la artificial o ver de qué manera. Entonces ahí es donde empezás otra vez a pensar en la información que contienen estas familias. Esto es una lámpara en donde me va a decir quién es el fabricante, qué tipo de lámpara es, qué descripción tiene, pero no solo eso, sino también me permite ver ese foco de iluminación que tiene, ese cono de iluminación que tiene y cómo lo estoy utilizando. Entonces puedo hacer un render de día o puedo hacer un render de noche y pensar cómo estoy iluminando. Miren, acá inclusive nos estamos dando cuenta que hay un choque de interferencia entre ese conducto de aire acondicionado y la lámpara. Pero bien, entonces eso, para eso sirve, por supuesto, entender de que no me quedo solo, sino también tengo diferentes representaciones. Esta es otra de las representaciones que se llama un render panorámico, en donde ya puedo visualizar en 3D, incluso lo puedo pasar a unos cardboard para entrar ya en una visualización inmersiva de este modelado, pero bueno, ya eso ya es como chiches, si se quieren, de lo que podemos sacar y por supuesto potenciar el uso de ese modelo hasta la visualización. Y después, como dijimos, y ya para terminar, yo empiezo de todos esos modelos, de toda esa información, yo empiezo a generar planos, que no es lo último que hago. Si lo quiero hacer al último, lo hago, pero lo puedo ir haciendo mediante, voy manejando este modelo y cargándole información, porque total, si yo tengo que hacer un cambio, todas las vistas se van a actualizar automáticamente. Entonces, en este caso, genero el layout, genero el plano como tal con ese formato y empiezo a cargar esas vistas, plantas, cortes, etc. En donde, por supuesto, y acá lo estoy como mostrando, si yo tuviese que hacer un cambio, acá cargo las plantas, las vistas y los cortes. Acá en planta estoy viendo que estoy agregando un muro. Entonces, automáticamente ya en la vista, ya en ese layout donde está, yo estoy viendo que se agregó solo y automático. Entonces, no tengo que estar pensando después en esos cambios, en dónde afecta, en qué corte, en qué hoja. Hay set de planos de más de 200 planos, entonces decís, bueno, a ver en qué hoja está, dónde está impactando este cambio. Entonces, ahí es donde obviamente nuestros proyectos están sumamente asociados a la productividad y asociados a que el BIM, por supuesto, hace más eficiente nuestros proyectos. Y para finalizar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Digo, bueno, devuelvo todos los cambios que yo estoy trabajando a ese entorno común de datos. Digo, bueno, voy a cargar de nuevo mi archivo en Revit, en este caso estamos hablando en Autodesk Docs, que está incluido en la colección, en donde mi archivo ya se pasa a ser una segunda versión, una versión que suplanta la versión anterior. Cuando se termina de cargar, empieza a procesarse,
esto está en tiempo real, así ponerlo un poquito más adelante, empieza a procesarse, entonces yo veo cuándo fue la última vez que se actualizó versión 1, cuándo es la versión 2, y cuando si yo no tengo una persona que esté usando Revit y no va a hacer el juego de las 7 diferencias para ver qué es lo que cambió, directamente Autodesk Docs lo que me permite es hacer esa comparación de versiones entre los cargados en este entorno común de datos. Entonces la versión 1 con la versión 2 en una vista, en este caso tridimensional, pero la puedo hacer en 2D, veo y analizo cuáles fueron esos cambios. Y automáticamente y solo, básicamente con la inteligencia de la plataforma, Docs me hace una visualización sumamente cómoda para entender cuáles fueron las paredes o los elementos, en este caso añadidos, que están en verdes, cuáles fueron eliminados y cuáles fueron modificados, que en realidad fue el modelo superior, pero es porque cargue el link después. Pero añadidos son verdes, eliminados son rojos. Entonces, ahí es donde me permite, por supuesto, también entender esa trazabilidad y cuáles fueron los cambios. No me quiero pasar mucho más, pero hasta acá la idea era justamente hacer un proceso desde el control, desde el diseño conceptual, digamos, tener el control de poder trabajar con un entorno común, en un entorno ya real, como si fuese el de InfraWorks, y un poquito más preciso, que es el de Civil, pasar por un Formit, pasar por un Revit, para, por supuesto, entregar desde la parte arquitectónica, mi parte, en este caso, todo lo que es la arquitectura, pero sí entorno común de datos que en este caso el BIM coordinador o el coordinador BIM que va a representar Sandra en un momento, pueda obtener toda la actualización de esos modelos, tanto de arquitectura por mi lado como el resto de las disciplinas. Así que, bueno, Sandra, te dejo la palabra para continuar. Gracias, Ivana. Dame un segundo, ya proyecto. Efectivamente, como les comentaba Ivana, es muy importante ya cuando uno tiene que definir un rol de coordinación y específicamente en todo lo que viene siendo la metodología BIM, lo que son los usos de revisión y coordinación BIM como tal son los más fuertes porque ayudan, digamos, a garantizar ya esos procesos de ahorro y eficiencias operacionales. Entonces aquí una de las herramientas que tiene gran potencial es el Navisworks. Entonces en el Navisworks lo principal es que nos va a permitir organizar visualizaciones mucho más estratégicas para el proceso de coordinación. Entonces, podemos utilizar los sets, que son elementos que tiene el mismo programa, en donde podemos tipificar de muchas maneras. Podemos tipificar desde la disciplina, podemos tipificar desde los elementos, podemos tipificar desde, digamos, condiciones especiales del proyecto, niveles de piso y poder asignar colores gráficos que nos permita llevar esta información de manera mucho más dinámica, diría yo, para el entendimiento a los equipos de trabajo. O sea, más allá de tener la herramienta y utilizar todo su potencial, también es importante que le incorporemos estrategias dentro del proceso, como lo que son, por ejemplo, las convenciones y los juegos de colores. Eso nos ayuda a hacer mucho más acertada la forma de cómo vamos a mostrar los niveles de interferencias. Entonces, uno de los ejemplos que tenemos acá es que Navisworks es una herramienta que tiene una aplicación que es el Clash Detection, que nos va a permitir hacer de manera automatizada la detección de conflictos. Estos son conflictos, digamos, de impacto entre elementos, porque obviamente tenemos que hacer recorridos y tenemos que mirar otro tipo de interferencias asociadas al diseño. Para eso tenemos el potencial de Revit, pero aquí tenemos una gran ventaja y es que también podemos llevarla a la tipificación. Y eso es un poco lo que les quería mostrar desde la buena práctica. Si ustedes ven acá, nosotros en este caso se hizo un ejemplo de 3 formas de agrupar una clasificación o un class detection. Aquí buscamos primero como elementos estructurales, entonces yo seleccioné específicamente lo que hacía referencia digamos, a las vigas y lo amarré a lo que eran los conductos o los ductos. En este caso, pues busqué que la disciplina viniera completa, entonces si ustedes ven, me dio un número de interferencias de 257. Si yo hago una selección completa de disciplina tras disciplina, pues obviamente no va a tener el filtro que esperamos porque a veces tiene lectura de errores de modelado y miren el valor que nos da, 2.883. Y por eso es muy clave que empecemos a entender la forma como podemos
y me voy a volver un poquito acá, la forma como podemos hacer la selección de las propiedades para la clasificación de los elementos. Puedo hacer un paréntesis y es que efectivamente aquí vamos a ver de manera muy rápida Navisworks. Lo que quiero es mostrarle la cantidad de beneficios y potencialidades que tiene la herramienta, pero digamos que acá es importante empezar a profundizar en ellos desde la estrategia que ustedes tengan desde el proceso de coordinación. Entonces, cuando les hablaba de los procesos de selección, el Navisworks tiene unas opciones desde las propiedades, desde el estándar, que es la forma como vienen asignadas por disciplina, y desde las agrupaciones. Entonces, si yo ya estratégicamente definí dentro de mi protocolo BIM un nivel de agrupación, un detalle para la selección de estos elementos, pues también la puedo vincular, inclusive llevarlo a una plantilla, lo que son los elementos para el nivel de interferencias. Entonces, en este caso, hicimos una selección. Esta selección nos permite también ver cuando llevamos a niveles más detallados y estratégicos cómo podemos controlar mejor las interferencias y hacerlo más eficiente el proceso y efectivamente empezar a mejorar lo que son la visualización también de la interferencia. Normalmente la herramienta tiene un proceso de visualización automatizado, pero puede ser difícil de entender o comprender el lugar donde está situado o entender, por ejemplo, cuál es el conflicto que se está generando, en qué, digamos, impacto tiene sobre la red, y aquí es donde encontramos una gran bondad en las propiedades que también tenemos desde digamos, las agrupaciones del display para poder posicionar mejor la imagen. Esto nos permite también crear visualizaciones o soportarnos también de imágenes de captura y asociarlo, en este caso también lo podemos vincular a lo que es la plataforma de BIM 360. Un poquito enseguida les muestro sobre este tema, pero aquí también podemos valorar las propiedades de los elementos y anexar con digamos, en este caso, comentarios, hacer agrupaciones y asignar responsables dentro de la plataforma. Esto que nos va a permitir tener una gestión estratégica y un mayor control. Para esto, entonces, cuando ya tenemos identificadas las interferencias, nos podemos ir ya al proceso como tal de lo que viene siendo la tipificación o la agrupación para poder, digamos, organizar nuestros informes o presentar a la gestión, a la gerencia. Cuando les hablaba de cómo podemos llevar esto a la plataforma BIM 360, si tenemos Docs, hay una aplicación que podemos descargar y que se puede instalar, digamos, en este caso en el Navisworks, que nos permite hacer una conexión a nivel de ISUs o interferencias o incidencias en la nube, que hace parte del componente de Docs. ¿Esto qué nos va a permitir? Identificar el elemento dentro del modelo, hacer la asignación, hacer la vinculación y llevarlo a la plataforma y poderlo gestionar a través de BIM 360, en este caso pues el Construction Cloud. Y acá podemos ya identificar lo que tenemos en la plataforma con lo que vamos a gestionar en la nube. Recuerden que en Docs, en la nube, las incidencias tienen mayor flujo de gestión porque podemos organizarlas, inclusive generar informes consecutivos, semanales, mensuales, porque podemos entregar temas asociados a la gestión también de las respuestas, de las aprobaciones de estos controles de cambio y apoyarnos un poco en lo que ahora mostraba Ivana, el tema de comparación de versiones. Entonces eso nos va a hacer que el proceso de revisión sea mucho más rápido, mucho más eficiente y que podamos tener trazabilidad. A veces trabajar solamente en la herramienta y tener esa conexión en web puede hacer difícil controlar la trazabilidad. También va a ser como un poco complejo, a veces puede haber pérdida de información, que son cosas importantes dentro de la metodología BIM rastrear. Ya pasando un poco a las otras ventajas que tiene el Navisworks, un poquito adelantándome a esta parte, es la parte de la cuantificación. Si bien, como mostraba ahorita Ivana, podemos tipificar los elementos, asignar parámetros, generar una organización desde el diseño, es muy complejo lograr el 100% de esa tipificación. A veces los modelos vienen en otros formatos o inclusive pueden venir con información errada o mal asignada. Entonces aquí que vamos a poder encontrar una aplicación dentro del mismo Navisworks que nos permite crear unos libros, en este caso lo llamamos las EDT o las WS, que están asociadas a las actividades por las que estamos vinculando los presupuestos. En este caso podemos asociar elementos a una estructura, puede estar definida por digamos, la plataforma ya tiene algunas por defecto que están asociadas, por ejemplo, al Uniformar o al Master Format, y ahorita pues con la ISO 19650 y con la estructuración también que tiene la 12006, que hablan de los procesos de clasificación de los objetos, pues podemos vincular
por ejemplo, la OmniClass. Entonces, cuando tenemos esas estructuras, ya podemos hacer asignación por elementos y en caso tal de que los elementos no estén correctamente asignados, podemos hacer una vinculación manual. Esto también que nos va a permitir que en caso tal de que no tengamos una estructura definida ni clara, la podamos crear y podemos traer el elemento para hacer un proceso de revisión rápida y automáticamente generarle un model takeoff de lo que ya está dentro del modelo. Yo puedo seleccionarlo por disciplina, lo puedo seleccionar por, digamos, por agrupación o por sets, que era algo de lo que les mencionaba ahorita, que es como tipificar elementos de acuerdo a con lo que yo quiero controlar. Esto nos va a permitir de alguna manera empezar a ver también cuáles son esas dimensiones, a controlar esos niveles de unidades de medida y poderlo llevar a una unificación también de cómo quisiera yo exportar esta información. Navisworks tiene un potencial y es que puede permitir exportar esto de manera dinámica, una tabla en Excel que nos va a permitir hacer esa interoperabilidad con algunas otras herramientas o áreas donde pronto la información requiera venir en un formato Office. Entonces, en este caso, pues es importante hacer una selección y una configuración adecuada de columnas de información para que efectivamente pues pase las que nosotros necesitemos y no toda la que tiene asociada. También podemos hacer revisiones rápidas de qué está seleccionando el modelo de acuerdo a una organización, digamos, automatizada. Muchas veces lo que tenemos en el diseño no está bien nombrado o no está bien configurado y eso nos permite llevarlo, por ejemplo, a una selección mucho más compacta y ver qué estoy seleccionando. O sea, qué viene siendo, por ejemplo, en este caso un hormigón de 200 o qué viene siendo, digamos, un hormigón de 100 y lo puedo, digamos, extraer y visualizar qué es lo que puede estar anotándose. Un poquito también de otra de las ventajas que tiene el Navisworks es que podemos hacer selecciones de elementos de cuantificación y demás también en planos 2D. A veces no tenemos toda la información modelada, pero necesitamos sacar ciertas áreas o asociarles algunos temas de información que también hace parte del presupuesto. En este caso nos vamos a las plantas y que podemos hipervincular del mismo Revit cuando el Revit tiene una estructura de shifts organizada y podemos cargar también elementos y asociar elementos a nuestra cuantificación. Por último, y no menos relevante o importante, sería el tema de la vinculación con el programa de ejecución, digamos, de seguimiento de obra, en donde podemos empezar a asignar también a tareas el tiempo y vincularlas a un costo, pero ya por actividad de ejecución. Entonces, aquí es muy importante empezar a hacer la asignación de lo que son las actividades que están más a nivel de construcción. En este caso hice un aislamiento de lo que es la estructura y empiezan a vincularse estos elementos a la actividad desde el inicio y su fecha planeada. También podemos incorporar datos cuando ya tenemos avance en el proyecto del real finalizado y eso nos permite con la plataforma poder hacer posteriormente comparaciones entre lo que estaba planeado con lo que está ejecutado. Una de las ventajas que tiene, digamos, esta parte de la presupuestación, y me voy a adelantar un poco acá, es la forma como yo puedo seleccionar los elementos que quiero vincular a la actividad. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos exactamente todo modelado. Entonces ahí nos podemos vincular varias veces un mismo elemento para darle diferentes propiedades cuando, por ejemplo, tenemos un muro, que el muro puede significar la mampostería como tal o, por ejemplo, en este caso, el desarrollo del acabado y no lo tengo modelado. Simplemente lo asocio por elemento y puedo darle una propiedad de tiempo y costo. Puedo hacer una selección y elegir las columnas que quiero visualizar dentro de la estructura del timeliner. En este caso yo estoy asociando diferentes tipos de costos porque es muy importante vincular la actividad con el costo y puedo traer el costo del material, el costo de la mano de obra, el costo de la contratación. Muchas veces nuestra estructura presupuestal no está vinculada solamente, digamos, a mano de obra directa, sino que a veces generamos una subcontratación a todo costo. Y yo aquí puedo jugar con ambas. Puedo tener el costo, digamos, detallado o puedo hacer la asociación por subcontratación. Al final, la plataforma me permite generar un total de costo, que es el que voy a haber visualizado en el proceso, digamos, de la simulación del programa. Y cuando yo ya tengo los valores de avance, pues voy a ver realmente qué estoy ejecutando y cuál es el costo impactado. Entonces, para acelerarme un poquito en este tema, y era como para darles un preámbulo y dejar como el espacio también a preguntas, aquí pueden ver cómo genero también una selección por elemento
pero también puedo hacer una selección por propiedad. Algo que les mencionaba ahorita, y es precisamente porque no todo lo tengo tipificado o porque yo voy a generar una contratación, digamos, agrupada, y en ese caso va a depender mucho de la forma como yo contrate en la obra, que voy a poder organizar mis sets. Por eso es muy importante que más allá de la herramienta tengamos una estrategia de planificación, tengamos una estrategia de coordinación que sea la que nosotros vinculemos como a todo el proceso. Efectivamente, ya cuando montamos el programa y hacemos el corte de simular, pues algo que nosotros podemos empezar a visualizar no solamente es la secuencia constructiva, sino también los datos de los días que van transcurriendo el proyecto, las semanas en las que se está ejecutando. Yo esta información que veo visualmente también la puedo mejorar, la puedo modificar. Aquí es donde les mostraba lo del tema de la vista en comparación con lo planeado y lo ejecutado, lo programado con lo ejecutado, y cómo puedo generar unos intercambios o unos intervalos para ver mayor detalle. Eso es en el caso de que yo quiera particularizar la secuencia, o cuando tengo, por ejemplo, detalles logísticos, cuando voy también a temas de productividad, entonces puedo aumentar la secuencia, pero también puedo vincular el costo para no solamente ver asociado el tiempo de las semanas en ejecución, sino también viendo los costos que va generándose por las semanas que voy cursando el proyecto. Esto digamos que es rápidamente, a grosso modo, el tema de Navisworks. Navisworks tiene muchas más bondades, y la que quisiera también destacar es que esto lo podemos hacer con múltiples formatos. Es una herramienta de integración OpenBIM que creo que tiene mucho potencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, Ivana, Sandra. De verdad estuvo muy interesante todo lo que mostraron. Si bien por temas de tiempo lo tuvimos que acotar un poco, pero claramente la invitación está en que aprovechemos este tiempo, de que ustedes nos hagan las preguntas que tengan, ¿cierto? Nosotros ahí felices de poder apoyarlos y poder ver qué podemos responder ahora, obviamente, o si no, después se acercan a nosotros y resolvemos sus preguntas, o si prefieren también podemos hacer presentaciones. La idea es que con eso nosotros ahora podamos desarrollar con ustedes la mejor manera de hacer las cosas junto a ustedes. Si se dan cuenta, claramente el mercado exige que nosotros tengamos, como bien lo presentaron acá, una coordinación eficaz, y ya lo que van a ver en siguientes eventos junto con el mismo equipo que está acá presente, es como esto, que es como la solución local, ¿cierto? La llevamos a el ambiente común de datos. Ya es como esta solución de escritorio, que si se dan cuenta, 3 personas perfectamente la pueden desarrollar en oficina, la podemos llevar a lo que es compartir en la nube, ya colaborar en la nube y sincronizar en la nube todo tipo de movimiento. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda, dejamos los micrófonos abiertos, o lo pueden escribir en el chat sin problema. Yo por mi lado, Josefina por acá, solo dar las gracias, estuvo muy buena la explicación, y así como menciona Jesús, sirve para muchas áreas, así que se agradece. Gracias por la Muchísimas información. gracias. Gracias, Josefina. Gracias, Josefina. Bueno, viste, considerando que parece que quedó bastante clara la información, le damos muchas gracias, Felipe, Ivana, Sandra, por todo. Vamos a compartir esto en un correo, obviamente, en la grabación. También vamos a dejar una pequeña encuesta, porque el ideal es que vayamos construyendo estos eventos con lo que nos van pidiendo ustedes, porque ya hay harta información en internet. Claramente el propio fabricante, Autodesk, se encarga de enviar mucha información, pero justo lo que está pasando tiene que ver con cómo ajustamos todo eso que se comparte a la realidad, al mercado chileno, a la realidad que tenemos nosotros, que no todos están desarrollando sus equipos de trabajo en entornos BIM, y cómo apoyarlos para llegar a eso. Porque ya la tecnología y las mecánicas de postular a proyectos lo están obligando, por lo tanto, es quedarse adentro para poder sobrevivir, o simplemente ver cómo manejarlo con lo que tenemos actualmente. ¿Ya? Le damos las gracias. Claro, justo vamos a trabajar, Michael, en la próxima presentación, justo lo que tiene que ver con la nube. Ya no daba para que en una hora nos fuéramos con todo el proyecto en conjunto. Eso son semanas de trabajo, claramente, pero sí, la idea es que ahora vean cómo esto se desarrolla arriba y cómo trabajan en distintos lugares del mundo o del propio país, ¿cierto? Las disciplinas y los departamentos. Esto une empresas, une
áreas de trabajo, y todo esto le da beneficio y un nivel de ahorro que me gustaría también podamos compartir con algunos par de números duros como de ahorro. Hay varios estudios que hablan del tiempo que se puede ahorrar una empresa trabajando con ambiente común de datos, ¿cierto? Y también con estos clash detection que estaba hablando Sandra, que también se pueden manejar en la nube, la cantidad de ahorro que hay en este presupuesto que siempre se considera por el tema de reproceso, ¿cierto? Este sobrecosto, ya que siempre se está calculando. La idea es que en un futuro deje de ser un tema común, deje de ser algo que de verdad nos interese, como considerar, porque ya no va a estar dentro de. Es eso más que nada. Muchas gracias a todos. De verdad, muy bienvenidos a que vayamos viendo lo que viene, ¿cierto? Y estén atentos a los próximos eventos que vamos a ir desarrollando. Muy buenos días, que estén muy bien. Buenos días. Muchas Buenos gracias a días, gracias a todos. todos. Muchas gracias a todos. Que Adiós. estén muy bien. Muchas gracias, chao. A ustedes, hasta luego.